Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. Nosotros felices y contentas de estar nuevamente en un protocolo, el ciclo 166. Miriam, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Lili. Súper bien, Qué bueno. preparada. Miriam, estás bellísima hoy. Muchas gracias. Gracias, Lili. Y aquí estamos ya. Les recordamos que Miriam no sabe absolutamente nada del tema. Esto es para que ella, sin información previa, no active ningún recuerdo, memoria o tendencia de información y esto evita contaminar lo que se está percibiendo y va directo con todos sus sentidos a intentar que ustedes nos capten la información que se percibe en ambiente hipnótico y poquito a poquito ir a profundidad con el tema. ¿Por qué se intenta? Porque se ve mucho. Entonces, vamos tomando fragmentos de lo más resaltado o interesante que Miriam está perfectamente afinada para ello. ¿Lista? Muy bien. Entonces, les pedimos que nos acompañen en este ciclo y vámonos, Miriam. Voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás completamente relajada en ambiente hipnótico. 5, 3, 1. Miriam, cuento de 1 a 3. A mis 3, me dices cuál es la primera cosa, situación o visualización con respecto al término ADN. 1, 2. Vale, cuando me llevas a lo primero que aparece en el término, bajo el término ADN, me aparece una espiral, o sea, la forma de espiral. Y esa espiral se mueve, es como azul, y está como en un fondo, como si fuera un fondo de, podríamos traducirlo como un fondo energético, y da vueltas, da vueltas. Se podría comparar como a las espirales hipnóticas que dan vueltas cuando en una peonza haces que gire, que al final ves una imagen que te quedas como hipnotizado. Pues esto es lo primero que me viene, Lili. ¿Algo más? Cuando profundizo, detrás de la espiral veo como un rostro, es como un rostro humano. Y si lo tuviera que traducir, parece un poco la imagen que se le ha puesto como a un apóstol, a Jesús, algo así, ¿no? Esto es lo que me aparece. Es un holograma, ¿eh? No es, es un Interesante. holograma que está detrás de la espiral que está dando vueltas, que es como una espiral hipnótica. Muy bien. ¿Cuál es el contenido metafísico del que está compuesto? Información cósmica de todas las dimensiones y de todas las formas existenciales del cosmos o del multiverso y
Es como si llevara como chips, como Mm, programaciones. muy bien. ¿Algo más? Sí, ahora he pasado de ver la espiral redonda en forma de espiral hipnótica a ser una espiral de ADN, que es estas dos barras Mm, paralelas que están conectadas como por conexiones que van de una barra a la otra. Y he empezado a ver esta espiral que me remonta como si fuera algo anfibio. muy Acuoso, anfibio, en ambiente de agua, acuoso. bien. Ujú. ¿Algo más? Sí, me conecta con una medusa. Ujú. Me voy al agua, me voy a Mm, los fondos marinos o acuosos. ¿algo más? No, Lili. Ahora quiero que observes la función del ADN en relación con el plano metafísico. El ADN en relación con el plano metafísico es lo que se podría traducir a un programa de ordenador a un sistema informático. Es decir, es un programa. Es un programa donde existe una, una esencia, que es esta esencia acuosa que yo veía al principio, que es como si fuera una esencia básica, que todo se compone de ello, o sea, todo lo que hay en todo el multiverso está compuesto, yo lo veo como acuoso, pero no es acuoso, es como un caldo donde todo se puede producir y entonces lo que sería la información del ADN desde el punto de vista metafísico es un programa adaptado a esa información. Mm, de la información. Muy bien. Al observar el plano físico y metafísico, ¿qué puede condicionar el ADN? El ADN está condicionado por la procedencia de la especie o de los seres que que lo encarnan. Digo encarnan porque hay una parte que es energética y una parte que es de legado biológico. Entonces, en este caso estoy viendo el ADN de los seres vivos, ¿no? Estoy viendo el ADN de un ser humano. Muy bien. El ser humano tiene una parte biológica que es una parte puramente animal, es decir, un ser, un homínido, como una especie de De primate. mono, de primate, exacto, como un homínido y tiene una parte biológica que es este legado, pero dentro de esta parte biológica, que es lo que vemos a simple vista en el ADN, en los cromosomas, hay una parte que es una parte energética, que es el componente de la manipulación externa o de del propio legado que tiene el ser humano este que estoy viendo, y es toda la información. Mm, O sea, el ADN perdona, es que estoy viendo muchas cosas. El ADN se diferencia en dos partes. Uno es el legado biológico de transmisión transgeneracional, genética, biológica y de información de la especie como tal, es decir, en este caso de los seres humanos. Y luego está el ADN, lo que le llaman el ADN basura, que no han podido descodificar y consideran que no sirve para nada a nivel científico desde los aparatos científicos con los que se mide el ADN basura es toda la información, digamos, esotérica que contiene el ADN ujú. o energética ¿me explico? Totalmente. Sí. Muy bien. ¿Puede la actividad del universo y de sus cuerpos celestes influir en el ADN humano? Sí, no o parcialmente.
constantemente lo está haciendo. Cada segundo que combina, que mueve el universo en forma circular, por eso lo de la espiral inicial que veíamos que daba vueltas, cada segundo, cada milésima de segundo que se mueve algo en el cosmos, en el multiverso, se mueve el ADN a la misma vez internamente en nosotros. ¿Cómo y por qué lo condiciona? Porque formamos todos parte y todo parte del todo. Por eso la espiral que daba vueltas como una peonza. Y al final pasa todo a ser un uno. No hay nada independiente, nada sucede de forma independiente. Todo es causa y todo es efecto, y todo es efecto y causa del efecto. Es como circular y tiene un ruido también el ADN. Es como el mismo ruido del cosmos. ¿Ruido o sonido? Sonido. Muy bien. ¿Puede la actividad de la conciencia colectiva modificar el ADN? No, sí, no o solo parcialmente. Parcialmente, y no es parcial, porque la actividad de algunos egregores mueven a grupos que están en ese egregor. Por lo tanto, lo que en tu ADN quede modificado, en el mío no se modificará de forma directa, pero a la misma vez estaremos interconectados. Esto es lo que se llama las multirrealidades simultáneas en forma circular. Y vuelvo a la espiral, que convergen en un punto central. ¿Puedes profundizar en por qué y cómo puede hacer cambios? Porque el ADN tiene la capacidad de fusionarse y adaptarse en este caso, al ser humano que lo va autoprogramando. Entonces, un ser humano se autoprograma con sus propias cocreaciones y con las cocreaciones grupales, es decir, con los egregores. Y entonces el ADN funciona según tu programación. Y a veces formas parte de una egregor común, a veces te individualizas un poco más contigo mismo y contactas más con tu esencia, esta parte, la esencia pura, ¿no? Esta parte acuosa, que es como un líquido común a todo. A veces te expandes un poco más al cosmos. ¿Algo más? Sí, no, no. Muy O bien. sea, sí, Sí, pero no. sí entiendo. Sí, Mucha información. sí. ¿Cómo percibes o visualizas los genes del ADN humano con respecto al plano metafísico? Ingeniería, por decirlo de alguna manera, ingeniería extraterrestre. Puro trabajo de ingeniería. Describe el funcionamiento de un solo gen humano en relación con el plano etérico. Un solo gen humano es una información que por sí sola no tiene ningún tipo de, de interacción con nada, porque es una parte de un puzzle completo. Es como una cadena. Y un solo gen humano es una parte, es una parte. Es como una parte de un todo, que es un proyecto de ingeniería, podríamos llamarlo de una ingeniería genética, bioquímica,
cósmica, por Ujú, así decirlo. ujú. Ahora mira en el ADN del ser humano en relación con sus cuerpos energéticos y físicos y a mis tres me dices lo que captas. Cuerpo mental, emocional y sexual. Cuando miro el ADN en relación a estos 3 cuerpos, veo una espiral de ADN y las barras que están en el medio, es decir, las conexiones que conectan los 2 laterales de la espiral, es como si salieran como unos contactos energéticos con puntos vitales del cuerpo humano. Por ejemplo, van a la parte del frontal, a la parte de la glándula pineal, al plexo solar, al coxis y la parte de donde está el aparato reproductor. Y allí crean como lo que le podríamos llamar entre comillas, lo que se llama los puntos energéticos vitales o los chakras, Ujú, ¿vale? Como le llaman en las culturas orientales. ujú, Entonces, el ADN va allí, las rayitas estas van allí. Y de allí se canalizan hacia, hacia el multiverso, se sí, proyectan y van tomando todas las informaciones como si hubiera a ver, por ejemplo, aquí de la frente sale, ¿vale? ujú, Y entonces se conecta como con unas multirrealidades, como si fueran posibilidades. Y a medida que se va moviendo y el ADN va dando vueltas, vas bajándolos y hay una interacción entre el cuerpo físico y el contenido del ADN y la cocreación cósmica. Pero detrás de esto, más allá, detrás, por así decirlo, hay algunos espacios que están manipulados, por decirlo, como con pantallas que co-crean porque tienen estos rayos atrapados y otros que van libres, ujú, como, como co-creadores libres que traspasan una red de control. ujú. ¿Algo más? Es muy interesante. ¿Hay correlación entre el pensamiento y el genoma etérico de un ADN? Sí, el pensamiento es la energía que recarga el genoma del ADN. No solamente el pensamiento individual, sino el pensamiento colectivo. Ujú. Aquí se acaba la parte del protocolo y comenzamos la parte exploratoria libre. Miriam, vamos al punto específico inicial. Dime si me puedes especificar más acerca de cómo percibes esa espiral. Me dijiste que es azul, da vueltas, pero quiero que detalles más al respecto. Vale, la espiral que yo veo, que yo he visto al principio, que daba vueltas, es lo que le podríamos llamar un toroide. Un toroide donde está el principio de todo. Es decir, la forma del toroide es como si fuera por hacernos una idea, ¿vale? Un donut, una rosquilla que tiene un agujero en el medio y toda la energía cósmica da vueltas constantemente, se va interconectando, va cambiando, pues es como la espiral que se reproduce en el ADN. Es un toroide que da vueltas y es la misma forma de todo el multiverso, es un toroide Ujú, en forma circular.
y es como un caos, pero a la misma vez todo está ahí. Ujú. ¿Por qué azul? ¿Qué percibes al respecto? Porque hay un principio que yo lo estoy percibiendo así, que es este toroide, cuando interacciona con el agua o con una forma acuosa, pero no es, aquí en la Tierra lo percibimos como agua, ¿vale? Sí. En la forma química sería H2O, ¿no? Esto sería en forma química, aquí el H2O se convierte en el agua. Ajá. ¿Vale? Pero cuando nos vamos más allá de las formas terrestres y de las combinaciones que dan forma a la materia y transferimos esa fórmula H2O a la fórmula cósmica, es como algo que es como acuoso, que es como un conector, que da vida Ujú, a todo. Por ujú. ejemplo, en la Tierra, Conector. en la Tierra lo percibimos como agua, H2O, y en otros lugares, en otros multiversos, tiene otro nombre y otra composición, pero a la base lo que sería el objetivo es el mismo, Mm, conectar y crear, pam, lo que sucede con las neuronas, ¿no? ujú. Pam, y surge una nueva idea, pam, ting, tan. Miriam, ¿cómo es su textura? Tócalo. Es muy rara, porque es como, no tiene, es más que textura, es como algo que es sumamente potente y se me han calentado las orejas un montón. Ajá. Es como, se podría traducir a energía sexual, Ujú, pero no sexual de sexo, sino sexual de potencia, ¿no? De co-creación. ujú. Muy bien. ¿Qué hay en ese forma de espiral que se replique en otras formas dentro del universo? ¿Qué percibes? Todo. Todo. Es la forma, es la forma. Si se le tuviera que dar una forma al multiverso y reducirla a una forma dentro de un esquema humano, sería un toroide. Ujú, El toroide es el principio y el fin de todo. Y por eso ujú. me aparecía detrás de la espiral el rostro de estos aparentes creadores o Dios o lo que sea. Porque primero quiero que quede muy claro la imagen de lo que estás percibiendo para entender con respecto a las formas. Entonces, me hablaste de forma, me hablaste del todo. ¿Cómo percibes que existen ADNs en otras dimensiones? ¿Existen o no? Sí, sí, es la misma información, el Ajá, ADN es la misma información. Eh, existen, claro, son distintos a ajá. nivel de forma física, pero es lo mismo, es el toroide, es la forma esta. Ujú. Sí, Esta forma, dime cómo se va manifestando. es como si cogiéramos un principio, ¿cómo decirte? Como el que coge una tela, la teje y hace un vestido adecuado para ese país, ese lugar y esa fiesta. Ujú, Pero todo proviene de la misma tela, solo ujú. que en el Polo Norte la llevarán de una forma y en las Islas Hawái pues llevarán en forma de bikini. Muy bien, muy Pero bien. sería lo mismo porque todo proviene del mismo toroide y vuelvo a ver esto
que está dando vueltas. Ujú. Entonces, ¿qué determina en esa forma específica que viste un holograma atrás con un rostro? Bueno, yo al ver esto, que se me presenta este holograma que parece lo que en nuestra en nuestro día a día nos venden como un dios, ¿no? Dentro de Mm, lo que sería la imagen del cristianismo, ¿no? Que es un señor y tal. Pues es como si fuera el principio de la creación, ¿no? La creación, los co-creadores, la creación, nosotros mismos, el ser humano mismo contiene la información del principio de la creación en sí mismo. ujú. Claro, luego están las manipulaciones y las experimentaciones de otras razas y subrazas. Manipulaciones. Muy bien. Sí, Estas manipulaciones, ¿a qué dan pie? pues a toda la manipulación y la desconexión de la esencia pura de uno mismo y a muchísima experimentación en el planeta Tierra, por ejemplo, con los seres humanos. Ujú. Entonces, desconexión, experimentación, ¿algo más? Sí, hibridación, Ajá. em, interferencias, Ujú. co-creaciones, sub, mundos paralelos, Submundos. submundos dentro del mismo planeta Tierra. Entonces, ¿es una replicación de este toroide a nivel escala? Sí, es Mm, una cesión de poder de lo que sería, Cesión. sí, Ujú, de lo que sería para entrar en una experimentación del poder del toroide y dándole el poder a otros, por ejemplo, ujú. Entonces, o cesión. sí, Ujú, y aquí veo mucho en el planeta Tierra lo que ha sucedido con el ADN o la información del ADN ha sido agarrar el toroide y irlo implantando, irle metiendo información de otros los llamo co-creadores porque son co-creadores porque cuando te conectas, nos conectamos con ellos, co-creamos con ellos y se crean mundos, submundos, especies. ujú. Entonces, ¿qué percibes de esta carga de por qué siempre hay una visualización de esta forma pura de la información y atrás el holograma? Porque cuando tú no eres, o sea, cuando el ser humano no es capaz de percibir el toroide sin un holograma de algo más detrás, de alguien que es como un dios, alguien más, sin darse cuenta que ese alguien más es el mismo, Ujú. está atrapado. Ahora, este holograma le da la proyección el propio ADN por su configuración. Sí, Ajá. ¿Y ves algunos que no lo tienen o todos lo tienen? los que están en el planeta Tierra mayoritariamente ya llevan este holograma. Ajá. Entonces, ¿es como una programación ya cargada en el sistema del cuerpo o de la parte energética? Está cargada en el cuerpo, en la parte energética
y forma parte como de una experimentación común. Es un programa que está implícito en la configuración de la propia experiencia Es un programa, Lili, correcto. como parte del cuerpo humano o como parte de la esencia humana. ¿Cómo lo percibes o de los dos? De los dos. De los dos. Es por eso que es muy complicado separar la creencia de un creador. Es por eso. Y es por eso que es tan complicado verse a esa esencia misma como creadora. Es por eso, Lili. Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene el origen de permitir ese que corra ese programa, por así decirlo, o la inserción de ese programa? Esto se originó con un experimento que es lo que actualmente estamos viviendo, cuando los homínidos del planeta Tierra, lo que actualmente somos seres humanos, éramos diferentes, fueron interferidos por otras razas que no son originalmente de aquí. Bueno, de aquí no somos nadie, ¿vale? Pero originalmente experimentaron con homínidos que habían aquí en el planeta Tierra. Entonces, por interferencia, esa esencia cede la inserción del programa. Sí, porque en un principio los homínidos que habían aquí no tenían esta espiral de ADN tan trabajada. Eran Mm. como dos barras, ¿no? Muy sencillas. Entonces, en el momento en que fueron interferidos y fueron como hibridados, no hibridados físicamente, que algunos también, pero en el momento en que fueron contactados y fueron trabajados, porque ellos lo percibían como una obra de ingeniería genética, ¿eh? Ujú, ujú. Fueron trabajados o fueron mezclados también mediante la reproducción con estos seres, que son seres, son como una especie de seres que son como unos reptiloides, pero más muy inteligentes y más sofisticados y muy altos. Mm. Pues entonces, cuando empezó a pasar esto, es cuando la espiral de ADN empezó a ser diferente. ¿Cómo percibes la diferencia? ¿Tiene alguna relación con la espiral de Fibonacci? Sí, totalmente. La espiral de Fibonacci es el programa de la interferencia y conlleva me está doliendo la cabeza. Y Desconecta, Miriam, sí, no desconecta, pasa nada. Sí, desconecta, sí, estoy bien. armoniza, sube tu frecuencia y observa por qué. Porque estoy a punto de ver una cosa que no quieren que la vea. En 3 segundos la ves. 1, 2, 3. Ya la he visto. ¿Qué es? Bueno, la espiral de Fibonacci es el toroide interferido. Ujú. El toroide original cósmico del principio de todo, del principio de la autococreación, es la espiral de Fibonacci, el toroide con una impronta encima. Impronta. Entonces hay un tipo de reptiloide que es como, tú sabes, como parece un dios egipcio, se me Mm. presenta como un dios egipcio, pero es un reptil. Es esa coloración oscura como. Es muy impresionante, es Ujú, muy grande, ujú. es como pero cuando te digo grande, es como que mide como 8 metros. Ajá, ajá. Es muy como un cuerpo entre reptil y humano, casi perfecto,
y tiene un cráneo en una forma así, en una forma como cónica. Ujú. Ellos Dime, fueron los que interfirieron la espiral. ¿por qué estas numeraciones en la espiral de Fibonacci? ¿Por qué las numeraciones en la impronta y las huellas? ¿Qué quieren replicar? Son cargas, Mm, son informaciones que ellos de sus controles, son como códigos que no se pueden descifrar cuando los descifras, automáticamente cuando entras en esa espiral y empiezas a buscar y a descifrar y a no sé qué, te interfieres o abres puertas de interferencia. ¿Cómo percibes esa primera eh, interacción de programación interferente a actualmente los ADNs? ¿Existe ya esa decodificación? ¿Hay, Sí, hay, existe. hay seres que lo han desprogramado? Sí, Guau. algunos sí. ¿Cómo? Bueno, de hecho, cuando estamos en el planeta Tierra, es como un juego lo que Ujú. sucede con esta espiral programada del ADN. Tú, es como si desprogramaras una capa, pero luego aparece otra. Y lo único que cambia es la realidad que se te presenta. Es como un videojuego. Entonces, esta forma de toroide no interferido se mueve en una libertad de programación, Esta forma de toroide no interferido está en el plexo solar. plexo solar. Está aquí. ¿Con qué se conecta? No hacia afuera, ¿con qué se conecta en un cuerpo? Con los latidos del corazón, que son los mismos latidos que los latidos del universo. Ujú. ¿Cada latido es único e independiente o lleva una secuencia con algo más? Cada latido es la misma pulsación de la esencia del universo que conecta todo. Y Ujú, es el toroide, es redondo, es esto, redondo, redondo. ujú. Entonces, se dio esta experimentación. Ahí comienza la desconexión a través del programa de interferencia de la espiral de Fibonacci. Sí, ahí empieza el experimento de estos seres, que son em, los que llegaron en un inicio a las culturas egipcias, pero antes también, ¿eh? Ujú, antes también. Sí. ¿En qué medio lo percibes? ¿De aire, de fuego, de tierra, de agua? ¿Cómo lo percibes? En este líquido que pasa, bueno, en este líquido, en esta forma, que pasa a ser como algo acuoso, pero es que contiene todos los elementos. Todos los elementos. Sí, porque visto desde una perspectiva de la física terrestre, tendría aire, agua, fuego, tierra, todo, pero pasa a ser como una pasta, Ah, pasa a ser como la pasta de lo que en las escrituras le llaman el barro, entre comillas, ¿eh? sí, sí. ¿Vale? Transcribiendo un poco el lenguaje oculto que hay en las escrituras, porque está todo oculto ahí, le llaman el barro, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás, que es esta esencia que viene del cosmos, pero mezclada con este líquido que yo he visto, forma como este barro. Ujú. Y esta forma, ¿qué es lo que hace que se determine
que se manifieste a través de los elementos. Los elementos dan forma. Dan forma. Los Entonces, los elementos dan elementos dan la forma, forma. Muy bien. claro. ¿Existe diferencia entre el ADN energético y el ADN físico? Sí, ¿y cuál sería la diferencia? Sí existe. El ADN físico es lo que se puede ver y lo que se transfiere a nivel científico, lo que ven nuestros científicos con la aparatología que tienen actualmente, que es el ADN, que se puede descifrar, y luego está el ADN esotérico, que es el ADN, entre comillas, el ADN que se ha considerado basura, que no hay nada y está todo ahí, solo que no se puede ver ni medir desde los aparatos tecnológicos que tenemos aquí, porque es un ADN cósmico. Entonces, cuando nosotros entramos a sesión y te pido que reconozcas por ADN, ¿es lo que desciframos, el que no se mide con la aparatología? Claro, cuando nosotros desciframos o tú me pides que yo descifre el ADN de un ser, yo entro, veo su espiral o no, porque a veces están ocultas, y veo todo lo que compone a este ser, desde toda su historia em, genética o biológica, si hablamos de un ser humano, hasta toda su historia cósmica, si hablamos de un ser que no es humano, por ejemplo. ¿Me explico? Ujú, totalmente. Esto da la combinación, la decisión de ceder este poder al entrar la contaminación y la interferencia de la espiral de Fibonacci, da pie a la hibridación, Sí, da pie a los submundos. por supuesto. Ajá, y esto se va escalando. ¿Y cómo ves la escala, Miriam? ¿Por Por qué ca- a intra, a infra y luego a capas como superficiales o supra Porque extendidas? depende la programación Ujú, que nosotros o que el ser humano haya aceptado en su ujú, espiral, em, va a una parte de la espiral de Fibonacci. Es decir, la espiral de Fibonacci es el toroide que contiene el todo, pero interferida, ¿no? Como si ujú. hubieran cogido una plantilla y le hubieran puesto como un juego virtual, ¿no? Ajá, Yo como si cuando alguien hubiera jugado con los sellitos y empezara a marcar. Exacto, Ajá, exacto. ajá. Yo soy Miriam aquí, ¿no? Pero cuando yo me conecto a un juego, a un programa de ordenador y me pongo una realidad virtual en los ojos, por ejemplo, Sí, pues sí. ya no soy Miriam, soy, no sé qué decirte, Superman, Ah, un avatar, ajá, un ajá. avatar. Entonces, depende la programación que, que nosotros hemos aceptado en nuestra espiral, la hemos aceptado o nos han engañado o lo que sea, ¿vale? Entonces, vamos a la espiral esta de Fibonacci, ping, y hacemos una conexión. Estamos en un nivel, tac, Ujú, y nos alimentamos y retroalimentamos de nuestra propia energía, que es el toroide cósmico o multiverso, o como le llames, que vendría a ser lo que le llaman la fuente, ¿vale? Pero eres tú. mm, El toroide mm. es la fuente, para que, en una traducción así para que nos entendamos, Muy ¿vale? bien. El toroide es la fuente, tú Ajá. eres parte de la fuente, pero eras una parte de la fuente programada que va a una parte que se complementa y te retroalimentas de tu propia energía y vives un drama, por ejemplo. Mm. Y vives una forma física y un tiempo y un lugar específico en la Tierra. Exacto, pero puedes estar en distintos sitios a la vez, ¿eh? Sí, ahí voy, ahí voy. Para irlo explicando lentamente, Sí, porque si no se hace un sí,
un masacote, como Sí, dices. ¿me explico bien? Es que, claro, Totalmente, verlo desde aquí es muy gráfico, pero sí. transcribir la información, sí, Entonces, esa, proyección ya se eligió o se permitió, ya sea consciente o cediendo el poder. sí, Ajá. sí. Ahora, en el esquema de cediendo el poder, queda la aparición de ese mismo ADN en la multiplicidad o en el multiverso. Multirrealidades, Sí. multimundos, multiespecies, multitodo. ¿Me estás hablando de que ese mismo ADN puede tener una especie distinta en otra proyección? Sí, claro, tú Ah, puedes estar, o sea, Pepito, puede estar coexistiendo con un reptil, por ejemplo, ujú. y están Oh, coexistiendo y compartiendo dos formas de vida en una parte distinta del toroide, pero porque lo han pactado, ¿eh? sí, sí, o sea, está cediendo esa posibilidad de crear, pero a través de otros. A través de otros. Ajá, muy bien. Sí. Cuando no existe esta interferencia, cuando no existe esta cesión, cuando no existe la manipulación, esta misma código o esencia puede tener diversos ADN o no. No. No, muy bien. ¿Cómo percibes sustancialmente la forma de las líneas principales de las que me hablabas del ADN? ¿Qué hay en esa substancia, Miriam? Cuando eran dos líneas, cuando éramos Sí, homínidos, sí, cuando es la parte principal, la primaria, la inicial. hay una multiposibilidad Ujú, infinita, que es lo que sería en sí un, un- un ser humano fuera de la red del control, porque te estoy hablando me estoy centrando en los seres humanos que están bajo la red de control de este mundo, que es un poco sí. lo que estamos viendo, ¿no? Entonces es la multiposibilidad infinita. Claro, Ve avanzando y ¿cuándo se dan estas conexiones? cuando empieza la experimentación con otros seres. Ujú. ¿Esta experimentación puede también ser libre? Sí, pero ya no se realiza en este planeta Tierra, en Ok, este concretamente, porque hay distintos planetas Tierras, ¿eh? Hay planetas Tierras que son libres. ok. Entonces la experimentación aquí comienza con estas barras que me decías que unen y estas barras que unen entonces son ya manipuladas. Sí, son como Ujú, se van insertando, es como un programa ujú. en un ordenador, en un ¿Tiene al- robot que le ponen un programa y ahora baila, tin, tin, y ahora Ah, canta, y cuando le quitan el programa de cantar ya no canta, ¿sabes? claro. Esta forma de las barras, ¿tiene alguna secuencia? Bueno, esta forma de las barras es lo que se traduce a lo que le llaman esotéricamente la escalera. Sí, pero lo digo porque es como una transgiversa y da mensajes, es como una escalera que Ajá, sube a los co-creadores. claro. Entonces es todo, y la escalera es así. Y esta es la espiral de ADN. Ajá. ¿Esa escalera también desciende? Sí, desciende, pero desciende hasta lo que sería el ser encarnado, ¿no?
claro. hasta el Es cuerpo físico. al cuerpo físico. ¿Qué hay adentro de las barras? ¿O qué cubre? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo percibes las barras de unión? Como si a medida que se van subiendo la escalera, vas entrando en cocreaciones diferentes. Ujú. Eres tú en distintas cocreaciones. Soy yo siendo Miriam, soy yo en otra vida siendo Pepita, soy yo diferentes estadios de mí misma en el juego. Es como si fuera un Mm. juego. Existe un juego que en México se llama Serpientes y Escaleras, Pues mira, y siempre terminas en el calabozo. bueno, es que arriba de todo está lo que le llamarían el ser que es un genetista, es un Genético. ingeniero. ¿Dónde está este genetista en toda esta creación? ¿Tiene un lugar o es un holograma como al inicio? Es un holograma, pero si tú le das un lugar con la creencia en ciertas programaciones, como creer en un Dios externo, en una fuerza externa, en un Salvador, entonces pasa a ser real. Salvador. Sí, un Salvador, un ser, entonces pasa a ser real, entonces habita en ti, porque tú estás activando el programa. Pero sigue siendo tú quien está realizando, la Claro, ejecución. sí, lo que pasa que este ser se activa, este holograma se activa y pasas a ser un ser interferido que no tiene potestad sobre tu propia energía toroidal. Ujú. ¿Esta energía la percibes manifiesta en algún punto físico del cuerpo humano? Aquí, aquí y aquí. Me vuelvo a ir a la imagen de los chakras, De los lo que, puntos de energía, lo claro. que le llaman puntos de energía, lo que... Exacto. Y son los puntos vitales Son, para el cuerpo humano y la conexión con la esencia. exacto, porque volvemos a la imagen del principio, cuando he visto la espiral de ADN que salían como unos rayos que iban a estos puntos y se expandían y Ujú, algunos iban a un lugar que estaba como manipulado y otros eran como libres, ujú. que son la minoría. ¿Cómo se manifiesta la esencia energética a través del ADN? En una persona encarnada, Miriam. La esencia energética a través del ADN, de muchas formas. ¿Cuáles son? La esencia energética lo que mueve a esta encarnación o a este ser en un cuerpo físico que tiene un ser dentro, ¿no? Energético, es el toroide. Ujú. ¿Y cómo se manifiesta en la parte fisiológica? Pues se nutre de esa energía cósmica. De hecho, la energía cósmica es como si fuera él mismo, desde este toroide central, porque todos venimos de ahí, por así decirlo, ¿no? Es como una máquina. Ujú, Entonces, lanza energía que eres tú mismo, somos nosotros mismos, pasa por el filtro de la red esta y aquí va toda impregnada de manipulaciones y de experimentaciones y de necesidades de vivir ciertas historias y se impregna en el cuerpo físico. mm. Y ahí Enton está el ADN, la espiral de ADN programada. entonces, nutre y se nutre, o sea, retroalimenta y se alimenta. Claro, Ah, porque okey. somos nosotros mismos. Esa esencia, ¿cómo la percibes que interacciona cuando no hay un ser encarnado?
hay un ser energético que está interfiriendo a un cuerpo físico, ¿cómo se cómo interactúa la esencia con ese ADN? Cuando hay un cuerpo cuando hay un ser que no está encarnado. Sí, que no es físico, pero que es energético y que tiene un ADN. Proviene del toroide, pero, no tiene una, o sea, se alimenta del toroide, pero proviene como de una subcreación original. Muy bien. Entonces es como lo que lo que le llamamos los seres involutivos, ¿no? Estos que no tienen esencia pura, que se alimentan de la esencia pura, que son como parásitos. Pero no Existen, nutren. exacto, existen las abejas que hacen la miel y existen las avispas que comen miel, parecen abejas, pero ellas no lo hacen. Okey. Que Es- no hay una autosustentabilidad. Ah, exacto. muy bien. Entonces, solo están en la subcreación, alimentándose, pero no retroalimentan el sistema. Muy bien. Exacto, no retroalimentan, cocrean y bueno, cocrean porque cocrean con los creadores que somos nosotros. O sea, nosotros, el ser humano, somos creadores. Ujú. Y estas razas o especies cocrean con nosotros. Miriam, ¿cómo percibes si existen códigos, símbolos o formas de la configuración del programa en el ADN? Sí, Descríbelo. son todas las formas que podemos encontrar en la naturaleza, Ujú, que se pueden traducir a códigos numéricos, que son estos códigos que están insertados en la espiral de Fibonacci. O sea, ujú, todos los códigos numéricos que contienen una frecuencia energética que configura el multiverso están en las formas de la naturaleza. ujú. Entonces, es una frecuencia de códigos numéricos. ¿Existe algún tipo de código, eh, alfabético? Bueno, más que alfabético como lo conocemos nosotros, con el alfabeto que nosotros conocemos, Sí, em, sería el alfa y el omega. alfa y omega. Y estas formas que ya son más códices o códigos, ¿también están insertados en el ADN? Claro, Ujú. son la base del Es la base. programa, está todo. También está en la naturaleza, Muy bien. en las formas de la naturaleza tienen estos mismos códigos. Y estos códigos, ¿cómo percibes que funcionan? ¿Como bloqueos o como replicadores de la esencia? Depende el co-creador que los active. Ah, okey. Entonces, va a depender de la activación a través de la esencia o a través de una manipulación. A ver, el ser humano en sí es muy poderoso. Su energía mental y su imaginación, así como la palabra, contiene todas las llaves que co-crean su mundo, sea con otros, con él mismo, con otros co-creadores, con otros seres, da igual. Entonces, es muy importante que el ser humano tenga muchísima conciencia de su poder, porque así como piensa, así como siente y así como habla,
crea su mundo, Mm, porque mueve estas llaves. ujú. Entonces, ¿dirías que las barras y las líneas son códigos o interacciones de llaves y puertas para ir creando esta realidad? Sí, 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 Ajá. sí. Son, Y, son sus propias trampas. ajá. Y esa creación y co-creación puede estar a expensas de una manipulación o directamente con la energía, con la esencia. Puede estar a expensas de una manipulación, claro, Ajá. O puede ser directamente dirigida por la esencia. correcto. Ahora, ¿cómo percibes que el ambiente influye? ¿Hay mutación en el ADN o el ADN con este poder desde la esencia, el ADN influye en la mutación del ambiente? ¿Qué Em, percibes? las dos cosas suceden simultáneamente. O sea, el ADN influye en el ambiente y el ambiente influye en el ADN, porque no hay nada afuera ni nada adentro. Eso es una Vale, idea preconcebida para comprender, pero en realidad no es real. Es otra co-creación. maravilloso. Miriam, ¿qué percibes acerca de las limitaciones o bloqueos a nivel ADN? Son todas las programaciones, el miedo, Ajá, ajá. la sensación de... Son programaciones, el miedo, la rabia. El hecho de manifestar la esencia a través de un código y programa como el cuerpo humano es una limitante. El cuerpo humano en sí mismo, em, identificarte con un cuerpo es un limitante, pero a la misma vez es un limitante porque te identificas con ello. Pero el ser humano tiene la capacidad de estar en su cuerpo viviendo la experiencia de un mundo material, pero a la misma vez estar en muchos sitios que no sea en el cuerpo limitante. Muy bien, O sea, nos podemos expandir hacia hasta donde queramos. muy bien. Pues Miriam, lo vamos a dejar aquí. Quiero que me digas algo que resalte en este momento y que quieras describirlo. Pues mira, en este momento lo que resalta es este reptil que es un co-creador Ujú, y que em, en realidad es como, ¿cómo decirte, no? Como que ha sido descubierto. ujú, Y veo como si al haberlo descubierto, toda la co-creación salta en pedazos, ¡pum! Como una explosión, y veo como lo que he visto al principio, el toroide en forma como en un espacio acuoso, con todas las multiposibilidades, como si estuviera en plena conexión con ese agua cósmica. Y es que es como si hubiera salido de un programa. ¡Pam! ujú. Entonces ellos buscan que se les dé foco a su imagen para no ver la multiposibilidad. Claro, ellos crearon este programa, este juego. Ujú. Este centro de atención, este foco de atención, Exacto, exacto, sí, sí. y Y ya no está. y al dirigir ese foco de atención, perdemos digamos, limitamos la experiencia y perdemos de vista toda la otra forma de posibilidades de existencias.
Correcto, Lili. Muy Correcto. bien, entonces, ¿lista para volver? Voy a volver. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver a donde está tu cuerpo. Enérgica, feliz, contenta. 1. Totalmente en este tiempo y en este espacio. 2. Focalizada única y exclusivamente desde tu esencia hacia tu experiencia, en ti, para ti y contigo. 3. Abre tus ojos. Hola, Hola. Lili. ¿Qué Miriam, tal? ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Sí. Lili, gracias. Muy bien. Gracias a ti, Miriam, por el tiempo y el espacio y siempre la pasión y total armonía para estas sesiones. Les agradecemos a todos por esta tiempo que se toman para vernos. Les recordamos que también estamos en otras plataformas como Telegram, Facebook y YouTube. Y si en algún momento nos están viendo algunos protocolos aquí en esta plataforma, hay otras en las que seguimos activos siempre y otros equipos también y otros idiomas. Gracias por su tiempo y por su espacio y nos vemos en un futuro protocolo. Chao. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza,
informacja zanieczyszczona, kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona. Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo wtedy
bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace
investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.